Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Hebreos 11. Hebreos 11. Y antes de leer el texto, para pensar un poco en el contexto de ese pasaje, todos nosotros sufrimos en esta vida, ¿no es cierto? Todos pasamos por situaciones desagradables. Y es de que nuestro pecado ha afectado a cada detalle de nuestro mundo, ¿no es cierto? Nuestros genes mutados, nuestros cuerpos se desgastan, nuestros propios deseos nos traicionan a veces, ¿no? Nuestros familiares nos rechazan, nuestros amigos nos fallan, nuestros compañeros de trabajo nos hacen burla, nuestros enemigos nos persiguen y todo va de mal en peor. Sin embargo, como cristianos se dice que por fe Dios puede revertir todo eso. Por fe podemos ganar la victoria. Pensemos, por ejemplo, en la salud, ¿no? Ponte que conoces una familia y lamentablemente el hijo de los papás es diagnosticado con leucemia, con cáncer. Así que los papás comienzan a orar, comienzan a ayunar, pasando por una prueba tan difícil. Y por la gracia de Dios, pasado 3 meses después de orar, los doctores dicen que el cáncer se ha desaparecido. Los papás dan gracias a Dios y glorifican a Dios. Y nosotros como cristianos, nuestra reacción a algo así es como que, wow, qué fe tan poderosa, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de fe necesaria para esto, para que Dios escuche la oración de unos papás así? Pero yo me pregunto, ¿pero qué de la otra familia? Y los papás escuchan las mismas noticias, que su hijo tiene cáncer, y oran igual, y ayunan igual, y Dios decide no sanar, y el hijo muere. Muchos cristianos concluyen, qué lástima que los papás no tenían más fe. Es de que muchos tienen esa idea de la fe, ¿no? De que es algo mágico, ¿no? La herramienta necesaria para revertir el mal de nuestro mundo, para que nuestras pruebas se desaparezcan. Fe, según muchos, es la forma en que yo cambio al mundo a la forma en que yo lo deseo. Pero ese concepto es completamente erróneo, completamente antibíblico, yo diría anticristo. La idea que con más fe puedes hacer que Dios haga tu voluntad. Al contrario, de acuerdo a la Escritura, por fe, nosotros somos los que nos sujetamos, nos alineamos con la voluntad de Dios, abrazándola como nuestro bien eterno, sea que ganamos una victoria humana o sea que sufrimos una derrota humana. Claro que cuando pasamos por pruebas pedimos, rogamos a Dios de que si es posible nos quitara la prueba, pero al final de cuentas oramos, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él es el soberano, ¿no? Si Dios nos bendice con bienes físicos por fe, nos gozamos. Y si Dios nos bendice con escasez, igual nos gozamos sabiendo que Dios nos está preparando para la eternidad. Entonces, regresando a la pregunta, ¿quién tuvo más fe? ¿El padre cuyo hijo es sanado o el padre cuyo hijo muere? La respuesta de Hebreos 11 no es de que lo tienes todo mal, la pregunta está mal planteada, no sirve así, no funciona así. Las circunstancias no determinan nuestra fe. Dios decide en su soberana voluntad bendecir físicamente a algunos y en su soberana voluntad determina hacer sufrir a otros. Esto no determina nuestra fe. Nuestra fe tiene que ver con la confianza que tenemos en Dios, de que Él es galardonador de los que le buscan, a pesar de las cosas que nos pasan. Por fe le damos gracias si nos da un hijo y por fe le damos gracias si nos quita un hijo. El creyente confía sin importar lo que pasa, siempre cree, siempre persevera.
Al contrario, es el incrédulo que pueda profesar lo que quiera, que pueda decir lo que quiera, que pueda venir a la iglesia. Pero es el incrédulo que cuando recibe bendición, se olvida de Dios, abandona a Dios. El incrédulo gana una victoria humana y luego piensa, por mis manos y mis esfuerzos he ganado la victoria, y luego abandona y muestra que nunca era salvo. Es el incrédulo que cuando pierde una derrota o sufre persecución dice, Dios no es galardonador, Dios no es amor, Dios no ama, porque no tiene fe para ver la bondad de Dios detrás de su dolor. Lo que pasa es que la vida cristiana es una carrera, ¿no? No vale no importa empezarla, hay que terminar la carrera para obtener la herencia, ¿no? Y el punto es de que Dios asegura que cada uno de sus hijos va a llegar al final. La fe que Dios regala a sus hijos es una fe indestructible, ¿no? Pero la forma en que Dios entonces nos preserva hasta el final es por medio de dos cosas, dos maneras. A veces por las victorias y a veces por las derrotas, ¿no? La verdadera fe confía en Dios sin importar si recibe victoria o si recibe derrota, porque su esperanza no está acá, en este mundo. Esto no es nuestro hogar, esto no es nuestra patria. Estamos emigrando a un nuevo país, a un nuevo lugar. Así que si recibo victoria acá, doy gracias a Dios, pero sabes que no es lo que busco. Yo busco la herencia eterna. Y si sufro una derrota acá, doy gracias a Dios porque me acuerda de que no busco tesoros acá, busco tesoros celestiales, la herencia eterna. Así que en esta mañana vamos a ver esas dos maneras que Dios trabaja en nosotros, ayudándonos y preservándonos hasta el final. Primero veremos la necesidad de esperar en Él y en su herencia, aun cuando nos da la victoria. Y segundo, la necesidad de esperar en Él, aun cuando nos da una derrota. Así que si tienen sus Biblias, si están ahí conmigo en Hebreos 11, vamos a leer desde el versículo 29 hasta el final del capítulo. Hebreos 11, 29. Recuerdan, acabamos de leerlo, estamos hablando de Moisés en el contexto y continúa en el versículo 29 diciendo así. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los otros profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Señor, te suplicamos en esta mañana que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender tu verdad y que nos dé fuerzas para ponerla en práctica, dándonos fe para abrazar tu voluntad en nuestras vidas hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Recuerdan que acá en Hebreos 11, el autor de Hebreos quiere animarnos a perseverar hasta el final, ¿no? Y para hacer esto está ilustrando una verdad, usando las vidas de unos hombres de fe. Y es una verdad que se ve claramente en la vida de cada creyente, cada hijo de Dios a lo largo de toda la historia. Es de que creyentes son creyentes de por vida, ¿no? Por definición, nosotros que somos creyentes creemos hasta el final, porque Dios siempre termina la obra que empieza en sus hijos. Pase lo que pase, sean victorias o sean derrotas, el creyente es el que por definición acaba la carrera, termina. Y sabemos esto porque nadie recibe lo prometido acá. Nadie recibe la herencia acá. Nadie puede decir, ya he llegado. Dios me ha entregado las promesas, me ha entregado la herencia, así que ya no tengo que creer. Imposible. Eso no pasa. La herencia se trata de reinar con Cristo sobre una nueva tierra. La herencia es recibir nuevos cuerpos para habitar en un nuevo mundo sin pecado. Y nadie ha experimentado eso. Nadie. Para el creyente son futuras bendiciones que tenemos que aceptar por fe, tenemos que verlas como reales, ¿no? La fe nos capacita para verlas, pero son cosas futuras. Y eso es lo que hemos visto de los hombres que se encuentran en esta lista. Hombres como Abel, Enoc, Noé, que vieron lo invisible, que creyeron que cuando Dios les habló del futuro, que era cierto, que Dios era fiel. O Abraham y Moisés, que cuando Dios les habló de futuras bendiciones, creyeron a pesar de no recibir nada bueno en esta tierra. Siguieron pensando y creyendo que Dios es galardonador. Entonces eso es lo que hemos visto hasta este punto. Y una vez más también quisiera recordarles de que el punto de esta lista no es exaltar a estos hombres. El punto de esta lista no es exaltar ni siquiera la fe en sí. El capítulo 11 de Hebreos se encuentra dentro de una carta más grande, una carta cuyo propósito es exaltar a Cristo, ¿no? Entonces, está diciéndonos que debemos de creer, pero dentro del contexto de Hebreos, el punto es que tenemos que creer en alguien, tenemos que creer en Cristo. Y nos ha hablado de quién es Cristo, el Dios sobre todo el universo, creador y sustentador de todas las cosas. El Dios que luego se hizo hombre, a un hombre que pudo vivir en esta tierra y sufrir todas las tentaciones que nosotros sufrimos y llegar a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote para hoy en día estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Un hombre que pudo dar su vida a Dios en la cruz para así perdonar todos nuestros pecados y propiciar la ira de Dios en contra de nosotros. Ese es el hombre quien debemos de creer, ¿no? Entonces, está hablando de la fe, pero no para exaltar la fe en sí, sino para exhortarnos, animarnos a fijar nuestros ojos en Cristo y creer de que Él va a ser fiel en darnos todas las promesas que nos ha dado. Que nosotros debemos de creer y que debemos creer los dos puntos que veremos en las victorias y en las derrotas. Entonces, en el primer punto vamos a ver las victorias. Ven ahí el versículo 29, que dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, ustedes recuerdan la historia increíble ahí en Éxodo. Los israelitas se escapan de Faraón y de los
egipcios, después de las 10 plagas, salen, llegan a la costa del Mar Rojo y luego Dios espera. Espera hasta que el ejército de los egipcios puedan salir y amenazarlos un poco. Y luego Dios de manera milagrosa divide el Mar Rojo y el pueblo de Israel cruza por tierra seca. Ahora, si tú conoces la historia ahí en Éxodo, o si has leído el libro de Hebreos, a lo mejor entra una pregunta en la mente. Oye, yo pensé que el autor de Hebreos nos dijo que toda esa generación era incrédula y por eso pereció en el desierto. ¿Por qué es que ahora está hablando de su fe? Bueno, yo creo que no está hablando de la fe del pueblo de Israel en este versículo, por 2 razones. Primero, en el contexto va hablando de Moisés. Vean ahí el versículo 27, dice que Moisés por la fe dejó a Egipto. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua. Y luego en el 29, por la fe, yo creo que implícito sigue hablando de Moisés. Por la fe, los israelitas pudieron pasar el Mar Rojo, ¿no? Pero también porque en este versículo el autor está haciendo una transición entre hablar de personas a hablar de eventos. Vean en el versículo 30, cuando sigue, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Ahora, ¿cuánta fe tuvo los muros para que cayeran? O sea, no está hablando de personas, no está personificando los muros, está hablando de que alguien allí tuvo fe y por eso ocurrió un gran milagro. Entonces, en la misma manera, el punto no es resaltar la fe del pueblo de Israel en este momento, el punto es de que se hizo un increíble milagro. O sea, murallas de agua. Y los israelitas pasaron caminando sobre tierra seca. ¿Y cómo es de que ese milagro pudo pasar? Por fe. Alguien tuvo fe. Yo creo que en el contexto Moisés. Pero el punto es de que se hizo por medio de fe. Está hablando de los grandes logros, o sea, las grandes victorias que se hacen, que Dios hace por medio de la fe. De hecho, seguimos leyendo versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Increíble, ¿no? Los israelitas no hicieron nada. O sea, dieron unas vueltas sobre la ciudad. Luego Dios hace que todos los muros cayeran, ¿no? Increíble, ¿no? El punto es resaltar el poder de la fe para que Dios regala a su pueblo grandes victorias. Cruzaron un mar sobre tierra seca. Hicieron caer los muros de una fortaleza. Grandes victorias. Sigue hablando de Jericó. En el versículo 31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Y esto es algo, pero sorprendente. Es una sorpresa para el lector, ¿no? A lo mejor por no leer todo una sola vez, no nos sorprendió tanto. Pero si conoces la Biblia y piensas en la lista de los hombres que el autor ha mencionado, el hecho de hablar de Rahab hubiera sido un choque. Primera razón. Piensa en los hombres que el autor ha mencionado hasta este punto. Habló de Abel. Piensa en la cronología. Ustedes conocen Génesis, conocen Éxodo. O sea, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Y ahora estamos hablando de Jericó. O sea, ¿quién debe seguir en la lista? Josué. Dios está también ayudándome a hacer el punto. Por fe cayeron los cuadernos del atril. Wow, qué distracción. Okay. Estamos todavía concentrados. El punto es de que si estamos en esa lista, estamos esperando escuchar de Josué. Pero no menciona a Josué.
sino que habla de una mujer, la única mujer en la lista. Habló antes de Sara, pero en el contexto de hablar de la fe de Abraham, no la fe de Sara. La primera, la única mujer. Y no solamente mujer, es gentil. Y no solamente gentil, es una ramera pecadora. Y no se encuentra en cualquier parte de la lista. Es la última. Es el clímax de la lista. De los hombres de la fe. O sea, después de eso dice, tiempo me faltaría para mencionar a más. Y es como que, ¿por qué es de que Rahab es el punto culminante de la lista de los héroes de la fe? ¿Y por qué pobre Josué no se menciona? Bueno, el autor no es explícito, pero pensando en cómo sigue la carta a los hebreos, quiero darles una idea. Es esto. Todos los nombres que se encuentran en Hebreos 11 no solamente eran creyentes, sino que ninguno de ellos tuvo una ciudad. Cada uno de ellos tuvo que abandonar su hogar. Aber no tuvo ciudad. Enoc tampoco, Dios se le llevó. Noé no tenía lugar acá en este mundo. Dios tuvo que borrar todo y empezar de nuevo. Abraham abandonó su ciudad, Ur de los Caldeos. Isaac y Jacob explícitamente tenían que morar en tiendas como extranjeros y peregrinos. José fue exiliado de la tierra a Egipto. Moisés huye de su hogar. Josué como que no figura allí porque él habitó en la tierra prometida. Pero Rahab no solamente tuvo que abandonar a su ciudad y a su familia, tampoco fue recibido dentro del campamento de los judíos inmediatamente. No tienen que buscarlo, pero en Josué 6:23 dice que los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, su madre, su parentela. Luego dice esto, los pusieron fuera del campamento de Israel. Es decir, que Rahab tenía que sufrir fuera del campamento. Y esto en la literatura se llama presagiar. Es la previsión de algo que el autor va a decir después. El autor nos está mostrando hacia dónde va. En Hebreos hemos visto algunas exhortaciones, ¿sí? Algunas fuertes. Pero la más fuerte viene todavía, se encuentra en Hebreos 13. Y mucha gente lo lee y como que no le ve tan fuerte, porque creo que no entienden el contexto. Pero quiero leerlo para que vean la conexión con Rahab. Se encuentra en Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Y dice esto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, como lo hizo Rahab, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El autor de Hebreos se dirige a unos hebreos del primer siglo, gente que moraba ¿dónde? En Jerusalén. Y él les dice, si quieres recibir la herencia celestial, si quieres recibir la victoria venidera, por fe tienes que abandonar al judaísmo. Tienes que abandonar a tu familia, tienes que abandonar al templo. Algo increíblemente difícil, ¿no? Tenían que abandonar al viejo pacto para abrazar a Cristo, ¿no? Abrazar a Cristo ¿dónde? Fuera del campamento, fuera del judaísmo, como lo hizo Rahab. Prácticamente, si quieres ser salvo, tienes que hacerse gentil y salir del judaísmo, salir del campamento de los judíos. Que es curioso porque hoy en día hay muchos cristianos que quieren importar de nuevo al judaísmo. No. Adorar a Cristo dentro del templo de los judíos
sería lo mismo que adorar a Diana en el templo de los Efesios. Es de que es una religión pagana. Desde el momento que Cristo trajo el nuevo pacto y el nuevo pacto fue inaugurado, el viejo pacto no solamente queda como algo pasado, sino algo anticristo, en contra de Cristo. ¿No? Adorar a Jehová dentro del templo en Jerusalén sería idolatría. Y los hebreos tenían que abandonar entonces al judaísmo, tenían que abandonar a sus familias. Y eso es precisamente el contexto de esta epístola, de que hubo hebreos tambaleando en su fe. ¿Por qué? Porque dentro de toda la persecución les parecía tal vez una mejor idea regresar al judaísmo y tratar de adorar a Cristo dentro del judaísmo. El autor dice, no puedes hacer esto. Aquí no tenemos ciudad permanente. No, tienes que salir y sufrir con Cristo fuera del campamento de los judíos. Por fe debían andar en las pisadas de su madre Rahab, quien por fe abandonó la vieja religión de sus padres. Por fe abandonó su morada en Jericó, para escaparse de su destrucción. Entonces los judíos, los hebreos que creyeron en Cristo, tenían que abandonar a la Jerusalén terrenal para abrazar la Jerusalén celestial. Ahora, si esto es metafórico o literal, si debían mudarse físicamente de Jerusalén, que pronto iba a ser destruida, no me parece tan claro, pero el templo iba a ser destruido en unos pocos años de todas formas, ¿no? Y el punto es de que no podían considerar a Jerusalén como su ciudad, no podían ir al templo ya, no podían seguir practicando el judaísmo, ¿no? Tenían que abandonar esto. Una exhortación bastante fuerte para hebreos, que es lo único que conocían, era el judaísmo, o sea, sus familias, todo. El autor les está diciendo, si quieres abrazar a Cristo y recibir la herencia de Dios en el futuro, tienes que abandonar eso. Tienes que ser como Rahab y abandonar a tu familia y abandonar a tu ciudad. Ahora, después de esto, agrega unas más victorias en el versículo 32. No solamente Rahab recibió una grande victoria, es el preservada de la destrucción. Dice, ¿qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, o sea, jueces, reyes. Y luego en vez de hablar de cada uno de ellos, o sea, en vez de hablarnos de Gedeón y su victoria sobre los madianitas, o hablarnos de Sansón y su victoria sobre los filisteos, como que nos da algunos nombres y luego nos habla de manera general de muchas victorias en el Antiguo y Nuevo Testamento, no necesariamente conectados a la lista de hombres que ha mencionado. Pero antes de leer la lista de los logros y las victorias, quisiera recordarles de algo que por lo menos a mí me anima mucho, y es pensar en quiénes eran estos hombres, en particular en este versículo 32. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. O sea, es de que lees la lista y dices, o sea, esos son hombres como yo, son pecadores, ¿no? O sea, Gedeón, ¿quién era? O sea, cometió idolatría con un efod. Barak, un cobarde que no quiso ir a la batalla sin Débora. Por favor. Sansón, que tiene problemas tras problemas con mujeres, entre otras cosas. Jefté sacrificó a su propia hija en holocausto. David es asesino, adúltero. Samuel, un pésimo padre. O sea, todos esos hombres son comunes y corrientes como nosotros. Todos ellos tuvieron duda. Entonces esto como que nos hace la pregunta, ¿por qué se encuentran acá? Y la respuesta es,
porque ellos no perseveraron en dudas, sino que perseveraron con fe. O sea, cada creyente duda. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después? La pregunta es si vas a perseverar con la duda o vas a perseverar en fe. Y la promesa que Dios nos hace es que el creyente siempre persevera con fe, porque la fe que Dios regala a sus hijos no es tan barata como para solamente durar un poquito, sino que siempre cree en Dios hasta el final. ¿No? Esto es muy animador para mí porque yo soy igual que ellos, soy pecador, pero veo también una fe indestructible que Dios ha puesto en mi vida, que abraza a Dios en las victorias y en las derrotas, gracias a Él, no gracias a mis esfuerzos. ¿No? Es una obra que Dios hace en sus hijos. Bueno, seguimos para ver la lista entonces de cosas que se hizo en particular en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 33, por fe conquistaron reinos. O sea, piensa en los cananeos, en los filisteos, que los israelitas pudieron conquistar. Agrega, hicieron justicia. Literalmente la idea es que establecieron justicia. En contexto, el punto es de que después de conquistar el reino de los cananeos, luego el pueblo de Israel pudo establecer justicia en la tierra, ¿no? En contra del paganismo de los cananeos. Alcanzaron promesas, ¿no? Dios prometió que iban a morar en la tierra y luego en Josué vemos cómo entran y Dios les dio esas promesas temporales y físicas, ¿no? Luego agrega, taparon bocas de leones. O sea, pensemos en Daniel, ¿no? Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos. Ananías, Misael, Azarías, ¿no? O por sus nombres babilonios que conocemos un poco mejor, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que Dios apagó esos fuegos para ellos. Agrega que evitaron filo de espada. O sea, si pensamos en las batallas que hubo, y que hubo a veces hombres que pudieron matar a cientos de personas, ¿no? Samgar en Jueces 3 dice que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. O sea, entonces, ¿cuántos filos de espada evitó Samgar? 600. ¿No? O sea, si ahí está ahí con un palito, o sea, contra 600 espadas. Y por fe en el poder de Dios, él ganó esa victoria increíble. Sacaron fuerzas de debilidad. O sea, pensamos en Samuel, le sacan los ojos, le debilitaron, pero luego pide con fe y Dios le ayuda a derrumbar la casa y mueren 3,000 filisteos. Se hicieron fuertes en batallas. Si pensamos en los valientes de David, hicieron cosas increíbles, ¿no? José dice que mató con su lanza a 800 hombres en una sola ocasión, o sea, un día. O sea, ¿cómo vas a matar a 800 personas en un solo día? O sea, por fe lo vas a hacer, ¿no? Por fe Dios hace victorias increíbles que no, o sea, es inimaginable. Dice que pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Recuerdan que cuando David mata a Goliat, que los filisteos huyen. Recuerdan cuando Eliseo pide por fe y luego Dios hace ciego al ejército entero de los sirios. O sea, Dios ha hecho grandes milagros en la historia, pero siempre por medio de la fe que Él pone en el hombre, para así animarnos a seguir creyendo. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pensemos en la viuda en Sarepta de Sidón, cuyo hijo Elías resucitó. O en la Sunamita, cuyo hijo Eliseo resucitó. Y el punto en toda esa lista es de que se hizo todo esto por fe, ¿no? Todo lo que el autor ha mencionado se hizo por fe. Y creo que esto nos anima mucho porque si somos bíblicos y entendemos el contexto,
es de que la misma fe que vemos en ellos es la fe que Dios nos ha regalado a nosotros. No es de que la fe de ellos es un carácter diferente que la fe que ahora nos regala a nosotros. Es la misma fe. Claro que sus propósitos con ellos y con nosotros son diferentes. O sea, yo no ando rodeando ciudades fortificadas. Dios no me ha dado la promesa de vencer a los filisteos. Me ha dado diferentes instrucciones, me ha dado diferentes promesas. Pero sí me ha regalado la misma fe que regaló a ellos. Entonces, la misma fe que capacitó a David para matar a Goliat es la fe que Dios me ha dado a mí para vencer a mis pruebas. El mismo espíritu que capacitó a Sansón es el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y es el espíritu que ahora opera en nosotros para ayudarnos a batallar contra nuestro pecado y buscar ser transformados a la imagen de Cristo. Ningún cristiano puede leer este capítulo 11 de Hebreos y pensar, es que no puedo con mis tentaciones. Es que son demasiado difíciles. No, o sea, cuando Dios nos da una tarea, junto con la tarea provee la fe necesaria para ganar la victoria. Es un poder abundante. La unción que Dios nos ha dado es poderosa. No tenemos que ser carismáticos para decir esto. El Espíritu Santo tiene poder para trabajar en nosotros. Es una unción que nos ilumina para entender su palabra, algo que sería imposible para el hombre natural sin su ayuda. Nos da la unción para transformarnos a la imagen de Cristo, para ayudarnos a gozarnos en la aflicción, para ser pacientes con todos, para dar gracias a Dios en cada circunstancia. Dices, no, es de que no sabes, Josías, esto es tan difícil, ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Por la fe que Dios te ha regalado, la fe que observamos en esos hombres que lograron victorias increíbles. No puedes decir, es demasiado difícil, no tienes esa excusa, ¿no? Son cosas humanamente imposibles, sí, pero por fe, Dios siempre nos da la capacidad de obedecerle. ¿Sí? No podemos decir que Dios nos da fe para hacer cosas que la Biblia no nos promete. Que por fe voy a adquirir mi Ferrari y por fe voy... No, o sea, estamos hablando de cosas de la Biblia, ¿no? Si Dios me promete algo, si Dios me manda a hacer algo, aunque suene imposible, me da la fuerza que necesito para obedecer. Bueno, si el texto terminara ahí, sería fácil, ¿no? Puras victorias. Pero sin hacer escándalo y como si no fuese una transición, el autor continúa en el versículo 35. La misma frase, como si fuese la continuación de algo. Que en la primera parte de la frase dice que las mujeres recibieron sus hijos mediante resurrección. Y luego dice, y otros atormentados. Como si fuese igual. Versículo 35, entonces ahora vamos a ver que debemos creer en Dios aun cuando nos regala la derrota. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahora, lo importante acá es observar que la misma frase por fe que empezó en el versículo 33 aplica a todos esos versículos. Por fe conquistaron reinos y por fe fueron atormentados. Sabemos que tenían fe porque lo dice y porque también en el versículo 39, vean ahí el final, en el 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Entonces todos los que se encuentran acá tuvieron fe, la misma fe. Los que recibieron victoria, por fe, ganaron la victoria. Y los que sufrieron derrota, por fe, la sufrieron, la misma fe. Algunos atormentados, dice, torturados literalmente. Y el contexto es de alguien que está siendo perseguido por
su fe en Cristo, que está sufriendo. Y el punto es de que el rescate, la salida de la persecución, siempre está ahí, fácil de obtener. ¿No? Para un hebreo del primer siglo que está siendo perseguido por su fe en Cristo, la salida facilísima. Solamente tiene que abandonar a Cristo. Solamente tiene que negar a Cristo. Y la persecución, o sea, el tormento ahí desaparece. Pero no aceptaban esto, así que murieron. ¿Y por qué murieron? Porque escogieron la muerte, es porque querían una mejor resurrección, ¿no? Una mejor resurrección. Ellos razonaron así. Bueno, puedo negar a Cristo y de alguna manera obtener una resurrección. En el sentido como Abraham, que ya hemos visto que en sentido figurado volvió a recibir a Isaac de entre los muertos, porque estaba listo para matarlo. Entonces alguien está siendo perseguido y el soldado romano dice, si no niegas a Cristo te voy a matar. La persona dice, bueno, ok, si niego a Cristo, entonces me salvo la vida. Es como un tipo de resurrección. Pero ¿resurrección a qué? O sea, tener más vidas acá en este mundo, con pecado, con dolor. No, yo no busco esto. Yo quiero la mejor resurrección, la que viene después. O sea, ser resucitado de nuevo en otro cuerpo lleno de pecado. No, quiero el cuerpo nuevo, quiero el mundo nuevo. Escogieron eso, ¿no? Y por lo tanto, su fe se puso en acción y confesaban a Cristo, como hemos visto en todo este capítulo. No vale decir que tienes fe. No vale que Noé diga, sí, Dios, yo sé que es cierto, va a venir un diluvio. No, hay que construir el arca, ¿no? Y la fe siempre se observa en lo que hace. Esos hombres dieron sus vidas por Cristo. Y no es algo como raro, como muy fuera de lo normal, que de vez en cuando Dios hace sufrir a un cristiano. No, es otra lista. Dice, continúa versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Vituperio se trata de burla. Azotes son golpes con un látigo. Vemos como Cristo sufrió eso también. Y además de esto continúa prisiones y cárceles. O sea, ¿cuánta gente en la Biblia fue echada a la cárcel? Pensé en Jeremías, que fue echado en un cepo. Fueron apedreados, versículo 37. Sabemos de Esteban, seguro hubo muchos más que fueron apedreados. Fueron aserrados. La tradición nos dice que el profeta Isaías fue cerrado en dos por sus profecías. Fueron puestos a prueba. Ya vimos esto con Abraham. O sea, ¿qué prueba? Que Dios le diga a Abraham, hoy te voy a bendecir mucho, todo por medio de tu hijo Isaac. Y luego, mátalo. Pero eso es a pruebas difíciles. Luego agrega, muertos a filo de espada. Y eso para mí es como que interesantísimo. Porque un par de versículos antes dijo que por fe evitaron filo de espada. Y luego unas frases después, y por fe, muertos a filo de espada. Y es como que nosotros queremos pensar de que un grupo o el otro tuvo más fe que el otro para como que recibir algo diferente de parte de Dios. Queremos pensar que uno tuvo más fe que la otra. Seguramente los carismáticos dirían que no, es que los que escaparon del filo de espada, ellos tenían más fe, porque Dios escuchó sus oraciones. Y su concepto es de que más fe que uno tenga, más probable sea de que Dios haga la voluntad del hombre, ¿no? Cuando no es así, la Biblia dice que es más probable que Dios escuche la oración del hombre de fe, porque el hombre de fe es quien pide de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre carnal pide casas y pide coches y pide cosas. Y es muy improbable que Dios haga esto. El hombre de fe, el hombre piadoso,
Está de rodillas en la mañana rogándole a Dios, Señor, hazme más paciente, transfórmame más a la imagen de tu Hijo, haz lo que sea necesario para hacerme como tú. Esto es la voluntad de Dios. Dios sí va a contestar esa oración. Pero acá, o sea, sí, unos dicen, no, es de que seguro los que recibieron la victoria y se escaparon del filo de espada tenían mucha fe. De hecho, hay comentaristas reformados que dicen, no. El que tuvo más fe es el que murió a filo de espada, porque requiere más fe no tener la oración contestada que sí. Digo, bueno, tiene su lógica, pero el texto no dice esto. El texto presenta a los dos por igual. Por fe, ciertos evitaron el filo de espada y por fe otros muertos a filo de espada. La única diferencia que se presenta, o sea, no es la fe del hombre, la única diferencia que presenta es que la voluntad de Dios era diferente en los dos casos. Unos por fe ganaron la victoria que Dios quiso que tuvieran, evitando así filo de espada. Y otros por fe sufrieron la derrota que Dios en su perfecta voluntad quiso que sufrieran, muriendo a filo de espada. El punto es creer en base a lo que Dios nos da. Nosotros no tenemos el derecho de saber por qué es que Dios regala ciertas cosas a ciertas personas y otras cosas a otras personas. Aprendimos esto en el libro de Job, que Job nunca se entera de lo que pasa en el cielo, pero que recibe sufrimiento y sufrimiento. ¿Y por qué? Porque Dios quiso hacerlo así, en su perfecta voluntad. Y cada vez que alguien cuestiona eso en la Biblia, recibe la respuesta que Pablo da en Romanos 9. ¿Quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿El vaso tiene derecho de cuestionar lo que hace el alfarero? No, lo que a mí me toca es abrazar lo que Dios hace en mi vida, gozarme y creer de que Dios es galardonador cuando me da victoria y creer que Dios es galardonador cuando me da derrota, confiando en su buena voluntad. ¿Sí? Bueno, sigue. Dice que esos hombres que estaban sufriendo derrota anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea, todo va mal. Todo va mal. Pensemos en Elías, Eliseo. Se vistieron de pieles, comieron langostas silvestres, grillos, pobres, afligidos, maltratados. Y al final de cuentas mueren así, sin nada. Desde la perspectiva humana externa es de que sus vidas eran un fracaso completo. No tenían nada, no hicieron nada. Pareciera una tragedia terrible la vida de esos hombres. Y mueren. Pero no es lo que Dios piensa de ellos. Porque dice en el versículo 38, increíble, de que murieron porque Dios consideró que el mundo no era digno de ellos. Increíble, ¿no? Es lo que vimos con Enoc, de que la verdadera el verdadero poder de la fe es que nos capacita para agradar a nuestro Creador. Y que Enoc pudo agradar tanto a Dios de que Dios le ve a Enoc y dice, ¿sabes qué, mijo? Mejor acá. Y se le lleva. Y lo toma y dice, el mundo no te merece. No después de lo que yo he hecho en ti, no después de lavar tus pecados, no después de ver cómo crece en mí por la fe que yo te he dado a ti. No, el mundo no te merece y se lo lleva. El autor de Hebreos está diciendo que Dios ve la muerte de cada creyente así, no solamente de Enoc. De que cuando llega el momento de nuestra muerte es que Dios decide, ¿sabes qué? Ya es suficiente. Mejor acá, mi hijo. El mundo no es digno de los creyentes y los lleva a su presencia. Es una afirmación realmente increíble. En particular cuando pensamos en nosotros mismos, ¿no? Porque uno dice, el mundo no es digno de mí. Eso yo debo ser muy importante, ¿no?
Pero entendemos mejor la teología que esto, ¿no? Entendemos que somos pecadores y no merecemos nada sino la ira de Dios. Pero nos recuerda del capítulo anterior, del Hebreos 10, de que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz para purificarnos perfectamente. Y nos lavó tanto que ahora llegamos a compartir la misma santidad de Dios y tenemos acceso al lugar santísimo. No porque somos algo, no porque hemos hecho algo, sino por Cristo y por lo que Él ha hecho a favor de los creyentes. De que ahora hemos llegado al punto en que Dios nos ve y dice, sabes que no, el mundo no te merece y nos lleva a la gloria. ¿No? Increíble. Bueno, sigue 38, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pensemos en Abraham, los patriarcas, no tenían donde recostar sus cabezas, como Cristo. Y en un sentido, el punto es que todo creyente vive así. Todo creyente reconoce de que este mundo no es su hogar. Mi ciudadanía no está acá. Esta vida es solamente un momento de viaje. Estoy emigrando a otra patria, a mi nuevo hogar, ¿no? En un nuevo mundo, en la nueva tierra. ¿No? Somos peregrinos. Y eso nos lleva al versículo 39, que realmente es el clímax del argumento acá. Y es de que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, todos los que están en esta lista tuvieron fe, recibieron buen testimonio mediante la fe. Son héroes de la fe. Algunos ganaron victorias, otros sufrieron derrotas. Pero lo que cada hombre y mujer en esta lista tiene en común es de que no recibió la promesa acá. No recibió la herencia acá. Murieron sin recibir lo prometido. Murieron sin la herencia. La herencia uno no lo recibe hasta que muera o que Jesucristo regrese, ¿no? Nadie recibe la herencia acá. La nueva tierra no ha sido creada todavía. Nadie reina con Cristo todavía, ¿no? Y es por eso que cada cristiano tiene que ejercitar fe hasta el final, porque no es hasta el final que uno recibe su promesa, su herencia. Ahora, surge la duda, la pregunta, entonces, o sea, ¿por qué es que Dios hace esperar a los demás? O sea, ¿por qué nadie ha recibido lo prometido todavía? Y la respuesta se encuentra en el versículo 40. Dice, Dios estaba proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El punto es que Dios quiere entregar la herencia a todos sus hijos en el mismo momento. Increíble. Que nosotros vamos a recibir nuestra herencia, pero parados al lado de Abraham y de Noé y de Enoch, que Dios quiere entregarnos todo en el mismo momento. Claro que Abraham en este momento está gozándose del cielo, de la presencia de Dios, pero no tiene su nuevo cuerpo todavía, no tiene su mansión todavía, no está habitando y reinando sobre una nueva tierra. Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, o sea, esos hombres son como los mártires en Apocalipsis que están clamando a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo que vas a vengar la sangre de tus hijos? ¿No? Están esperando recibir su herencia. Y Dios está diciendo, tranquilo, todos van a recibir la herencia justo en el mismo momento al final de los tiempos. Y por eso que todos estamos esperando, porque nadie ha sido perfeccionado todavía. No perfeccionado en el sentido de perdonados, nosotros hemos sido perdonados. Perfeccionado en el sentido de que no hemos llegado a la meta final. No hemos recibido nuevos cuerpos sin pecado, glorificados. Esto viene después, por eso tenemos que tener fe, porque es algo futuro. Pero qué reunión tan gozosa cuando Dios nos entrega
su herencia y tengamos el privilegio de adorar a nuestro Cristo junto con los demás santos. Bueno, la conclusión de un capítulo así no es fácil, pero pensando en el párrafo que estudiamos hoy, el punto es de que nosotros no decidimos si vamos a recibir victorias o derrotas en esta vida. Nosotros no determinamos si viviremos o moriremos. No controlamos si tendremos riquezas o pobreza. Dios, en su perfecta voluntad, da a cada uno lo que le conviene para su eternidad. No controlamos esto, pero sí somos responsables de recibir lo que Él nos da con fe, creyendo en Él. Dices, bueno, si puede ser riquezas o pobreza, escojo riquezas. Pero cuidado, no es tan fácil como piensas. No olvides que la única meta en esta vida es recibir la herencia eterna, ¿no? Y es difícil para el rico hacer esto, ¿no? Es difícil para el rico pensar en los tesoros del cielo porque tiene tantos tesoros acá, ¿no? Jesús dice, es difícil para el rico entrar en el reino. Cuando Dios nos bendice, es fácil confiar en esas cosas. Recuerdan que Moisés en Deuteronomio 6 tiene que exhortar a la gente y dice, mira, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra, luego les da una lista de bendiciones. Dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate, porque va a ser algo difícil. Cuídate de no olvidarte de Dios, ¿no? Cuando Dios nos da la victoria, tenemos que cuidarnos de no perdernos la perspectiva de lo que realmente vale. Cuando Dios nos regala bienes en esta vida, tenemos que cuidarnos de no distraernos, ¿no? de la esperanza futura, ¿no? Necesitamos fe, ¿no? Así que si Dios te bendice con bienes temporales, dale gracias, pero no te distraigas. Mantén tus ojos en el galardón, en Cristo Jesús, ¿no? Y si Dios decide entregarte pobreza y derrota y sufrimiento, pues dale gracias. No es de que tal vez lo haga, no es de que para ciertos cristianos le da pura victoria y otros cristianos le da puro sufrimiento. No, cada cristiano, Pablo dice, sufrirá persecución. Todos vamos a sufrir. La pregunta no es si va a pasar, sino cuando pasa, ¿cómo vamos a reaccionar? Si seremos como los hebreos y no, ¿sabes qué? Mejor regresar al mundo entonces. Cuando recibimos aflicción, ¿vamos a codiciar las comodidades del mundo, los bienes del mundo? Bueno, de acuerdo a este capítulo, no si somos creyentes, porque el creyente se caracteriza, como los demás creyentes que vimos, por una fe indestructible, que siempre persevera hasta el final, siempre dura. Por eso debemos esforzarnos a esperar en Dios hasta el final, hasta el momento que recibimos la herencia, que es Cristo, ¿no? Y todo, o sea, lo mencioné la vez pasada, a veces el cambio de capítulos no nos ayuda, porque todo ese capítulo va dirigiendo hacia el 12 cuando presenta a Cristo y nos da la exhortación de fijar nuestros ojos en Cristo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, ¿no? Entonces cuando pensamos en victorias, en derrotas, esas cosas no pueden distraernos de depositar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Él, en Cristo, y pensar y meditar en Cristo, que es la herencia que Dios nos promete, ¿no? Si fijamos nuestros ojos en Cristo, ni la victoria ni la derrota nos pueden despojar de la esperanza que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, damos gracias por la obra que has empezado en nosotros. Gracias porque la fe que tú nos has regalado es una fe que persevera. Y gracias por
la forma que obras en nosotros por medio de esa fe. Ayúdanos a confiar en ti, en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas, hasta ese día que abracemos a nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador, en gloria. Y en su nombre oramos. Amén.